Súbete a la Gruexa y déjate consentir por nosotros en la night. Estamos de vuelta en la Gruexa en la night. Seguimos completamente en Vivaldi y ya tengo en la línea hasta Canadá al querido reportero culto que por supuesto hoy nos tiene un tema también interesante como cada jueves. A veces se va de pachanguero, pero hoy sí tenemos la oportunidad de escucharlo. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, mi queridísimo Lalo. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. Todos muy bien de este lado, de este lado del continente americano. Todo en orden en la península. Por ahora en Yucatán gozándola bastante bien acá en Mérida, amigo. ¿Tú qué tal allá en Canadá? ¿De qué zona de Canadá estamos en contacto ahora? En Montreal, Canadá. Perfecto. Ya el día de hoy ya con calorcito, ya tuvimos 20 grados, ya estoy chido. Todo calorzazo, 20 grados, así qué buena onda. Qué bueno, perfecto. Pues síganlo disfrutando. Yo sé, la verdad es que al final creo que sí es un clima muy agradable, sobre todo para ustedes que vienen saliendo de temperaturas elevadas bajo cero. Exacto, sí, después de haber estado menos 20, estar a más 20 es una bendición, querido amigo. Claro, y esta noche, ¿cuál es el tema, amigo? Y bueno, yo le decía a la banda, según yo, Nostradamus, que pues también es todo una alucín también, y parece que sí le han salido, o no sé si decirlo así, pero muchas de sus profecías se han cumplido o se han visto realizadas, ¿no? No sé. Fíjate que es un tema que vamos a revisar muy puntualmente el día de hoy, lo vamos a revisar con lupa. Ajá. Porque ¿te imaginas que alguien de verdad pueda predecir cosas del futuro? Exacto, eso es lo que yo digo. Como el mismísimo fin del mundo. Haría cañón, o sea, no sé cómo, porque digo, Moni Vidente, que es la de acá de México, el mono evidente, dicen algunos, pero o sea, se ha aventado unas acá como que, pues sí, el temblor o la muerte de alguien, pues de pronto como que parece, ¿no? Y les llegas a creer. Pero este tipo de personajes, bueno, tampoco tenían la influencia ni de los medios de comunicación, ni nada de que el internet, y ya sabes, redes sociales, o sea, estaban en otro tiempo completamente, por ejemplo, Nostradamus. Claro, por ejemplo, ese es un ejemplo que podríamos darle a los escritores de Matt Groening, de Los Simpson, pues. Bueno, sí. Que en efecto ellos están muy conectados al internet y entonces en el mundo de las probabilidades juegan con eso. Y por eso es que le atinan a ciertas cosas. Y ellos lo han dicho abiertamente, no tenemos ninguna conexión con nadie. Sí. Simplemente jugamos a hacer una sátira de la realidad. Vemos qué es lo más ilógico, lo más improbable, y eso escribimos. Y curiosamente el mundo pues tira por eso. Entonces, algunas cosas en estos momentos sí pueden ser seleccionadas por el internet, como tú lo decías, porque estás muy conectado. Sabes qué está pasando en China, sabes qué está pasando en Estados Unidos. O por ejemplo, amigo, hasta la inteligencia artificial podría sacar de pronto alguna conclusión. Digo, el ChatGPT con algunas coordenadas, ¿no? Te puede dar alguna idea. Por supuesto, hay muchísimas cosas que hoy por hoy se puede hacer, pero hace 500 años, haber dejado pistas escritas como lo hizo el famosísimo Nostradamus, y cosas es una verdadera locura. Sí está locochón, porque lo de las Torres Gemelas, que ya ahorita nos vas a platicar tú, pero yo sé que lo de las Torres Gemelas lo describió Nostradamus, claro, en palabras que tienen que ser interpretadas y de alguna manera encajadas en la realidad, porque no es precisamente... No es que diga el ataque a las Torres Gemelas, pero hay algunos elementos que pareciera que se refieren, ¿no? Fíjate que no solo eso, mi querido Lalo, es Nostradamus, el hombre que predijo muchas cosas, como entre ellas las guerras mundiales, el ascenso al poder de Hitler, el asesinato del presidente Kennedy y, como bien lo estás diciendo ahorita, las Torres Gemelas de Nueva York. Y obviamente entre sus futuros pronósticos está la caída de un cometa al planeta Tierra en 2027. Para saber si esto es verdad, hay que conocer un poco más acerca de su vida y saber quién es realmente Nostradamus. Okay. El nombre real de Nostradamus es Michael de Notre Dame. De hecho, el nombre de Nostradamus viene de su apellido, Notre Dame. Es Nuestra Dama, y entonces es como una especie de nickname que se convierte en Nostradamus. ¿Me explico? Nació a principios del siglo XVI y nació allá en Francia, en el sureste de Francia, en un pueblo que se llama Saint-Rémy-de-Provence. Sus padres fueron Jacques Notario y Reine, su mamá, y tuvo por lo menos 8 hermanos. Ninguno de ellos tenía la posibilidad de ver el futuro. Ni sus papás, ni sus hermanos, ni nada. Él siempre fue un joven muy raro, muy hermético, no hablaba con nadie, se aislaba de la gente,
y empezó sus estudios de universidad muy joven, hasta que pues tuvo que cerrar por la pandemia en aquellos tiempos, en los 1520, por la peste bubónica. Entonces se encerró, digamos, en su casa, y ahí en su casa se puso a escribir. O sea, la epidemia, pandemia del tiempo, ¿no? También. Exactamente, ellos tuvieron una epidemia en esos momentos con la peste bubónica, y eso detonó que él hiciera una introspección muy fuerte en sí. Y entonces él literalmente agarraba una pluma y un papel, giraba los ojos hacia arriba, o sea, digamos, dejaba los ojos en blanco. Y o sea, lo que se conoce como el ojo de huevo cocido. Exactamente, lo que o sea, pero sí entraba como en un trance, o sea, sí era como un trance. Por supuesto que sí, y de hecho él habla de que en algún momento tenía algunos choques eléctricos en el cerebro que le mandaban este tipo de señales, ¿no? Entonces trabajó también con unos años como boticario hasta que pudo retomar la formación de medicina en la Universidad de Montpellier. Y bueno, pues la verdad es que nunca le llegaron a dar el título de medicina, porque en la época estaba muy mal visto desempeñar el oficio de boticario y de médico como lo estaba estudiando, que era una vertiente un poco alterna, lo que hoy conocemos como medicina alterna. Sin embargo, viajó por todo Francia asistiendo a muchas víctimas de la plaga, conociendo a muchísimos alquimistas y místicos, y así fue como, platicando con ellos, se dio cuenta que tenía este tema, les enseñó algunos escritos, y obviamente le enseñaron ocultismo y un poco de astrología. En ese momento, mi querido Lalo, como bien lo citaste hace rato, era una sociedad muy agitada por la alta mortalidad de la peste, y también pues prácticamente era una sociedad muy cerrada por la Iglesia Católica. En ese entonces no podías estar haciendo este tipo de documentos, este tipo de predicciones. Es más, ni siquiera podías decir que la Tierra era redonda. Claro, te metías en algún problema ahí te podían quemar en la hoguera y ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, sacrilegio. Estaba muy exacto, eras era esoterista. Muy complejo. Sí, por supuesto. Entonces él, para poderse esconder un poco de todo este tipo de predicciones de futuro que estaba haciendo, y porque aparte él platicaba de repente con algunas personas, y entonces estas personas lo escuchaban y algunas cosas se cumplían. Es como si yo ahorita te digo, Lalo, por favor, quítate porque va a pasar una señora y te va a pegar. Y pasaba, inmediatamente. Entonces las personas empezaron a hablar de él muchísimo, hasta que en algún momento llegó a tener clientes muy importantes como Catalina de Medici, que era la esposa de Enrique II. O sea, ya la buscaba entonces, la clase poderosa para saber el futuro, para poder predecir algunas cuestiones para los negocios, etcétera. La clase política. Por supuesto, ya de plano, pues la esposa del rey, pues ya le decía, oye, ¿dónde va a estar la guerra? ¿Qué está haciendo mi esposo? ¿Cómo están mis hijos? Ya o sea, lo utilizaba como la app de ahorita para saber si andaba con alguien más. Ay, no es cierto, no. Pero... Exactamente, estuvo muy interesante eso. Sin embargo, él pues empezó a tener mucho miedo y se empezó a cubrir con este nombre de Nostradamus. Entonces él mandaba cartas para evitar la persecución de la Iglesia Católica, que consideraban, como te lo dije hace rato, que la adivinación era una obra del demonio. En 1555 publicó su gran obra, Las Profecías, que hasta el día de hoy seguimos hablando de ellas. Y es una colección de 1000 estrofas que recogen pues todos sus vaticinios, que aparte están mezclados en varios idiomas, eso es algo muy interesante. Okay. Él falleció a los 72 años de edad de un edema pulmonar que, por cierto, también predijo. Y en su lápida dice, aquí descansan los restos del único hombre digno de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros y el futuro del mundo. Órale, pues. Pero no, sí, estaba lee las profecías, sí, pero hay un apunte muy importante que hay que hacer, mi querido Lalo. Si uno lee las profecías de Nostradamus, se va a encontrar con un trabalenguas casi imposible de descifrar, que era lo que tú decías hace rato. Exacto. Que escribía como medio raro, ¿no? Y era justamente por esto que trataba de esconderse de la Iglesia Católica. Y además de estar en francés antiguo, se inventó un propio método para dificultar su comprensión y evitar ser acusado por la Inquisición. Usó metáforas, juegos de palabras, términos en griego, latín, italiano, hebreo, árabe. Bueno, le puso chile, mole y pozole, como decimos en México. Además, algunas son muy confusas y también son muy ambiguas. Entonces, muchas personas a lo largo de la historia han leído este libro
y pues, como son muy ambiguas, las puedes leer en cualquier momento de la línea del tiempo y queda con algo. Ok, o sea, entonces, pero algunas de las cosas rara. que sí han sido reales o que sí han sido claras, como las Torres Gemelas y esto, también vienen escritas en estas predicciones. Por supuesto que sí, por supuesto que ha vaticinado cosas que son impresionantes, como por ejemplo, en este momento, una de las cosas que ha vaticinado él es la gran caída económica de Estados Unidos en 2023, y habló claramente de esto. Okay, entonces, por eso, ahora, ¿cómo vienen esos escritos? ¿Vienen así como en 2023 caerá el imperio? ¿Cómo es que se refiere a eso? No, mira, te voy a poner un ejemplo de una estrofa. Por ejemplo, escribe textualmente lo siguiente: 5 y 40 grados del cielo, quemará fuego y se acercará a la gran ciudad nueva. Al instante una gran llama dispersa saltará, cuando se quiera que los normados hacer prueba. O sea, si lo escuchas es como, ¿qué quiso decir? Bueno, pues muchos ven en esto la predicción de las Torres Gemelas, por ejemplo. La nueva ciudad habitada por los normados, sí. Y obviamente se encuentra en una latitud, son las Torres Gemelas. Sí, o sea, latitud es lo que por los aviones como se manejan, digamos, ¿no? Latitud, altitud, etcétera. Exacto. De pues 45, órale, qué loco, de 45 grados. Sería obviamente Nueva York, mi querido Lalo. O sea, pero aparte si ya lo sabían, porque pues ahí los que se dedican a eso creo que tendrían que, o ya sabían un poco, ¿no? Entonces, no sé, es que ya de pronto ya con lo onda conspiranoica y todo eso ya no sé ni por dónde, pero este tipo de personajes sí como que le atribuyen o le meten mucho a esta onda de los conspiranoicos, pero como lo has estado platicando y refiriendo en el apunte, históricamente hablando, pues fue un tipo que estuvo ahí en 1550 y tantos, mientras acá en México éramos conquistados, etcétera. Este tipo ya estaba escribiendo y haciendo algunos apuntes de lo que él creía que era el futuro. Entonces vaya que está alucinada la historia de Nostradamus. Y como dices, me quedaría como la pregunta de cuál es la predicción del futuro, pero ya nos anticipabas que puede ser este meteorito, ¿no? Que, pues digo, hay una película ahí de Leonardo DiCaprio, no me acuerdo cómo se llama en este momento, ¿te acuerdas? Donde también hablan del meteorito que va a caer a la Tierra. Sí, por supuesto. Eso es algo que lo vamos a hablar en otro momento, en otro programa, y vamos a hacer el especial de la programación predictiva. Cosas que están ahí y que después pasan. Libros que se escribieron 100 años antes, películas que salieron 15, 20, 100 años antes y después suceden. Como si alguien los estuviera programando, como si les avisaran. Exacto, por ejemplo, es el ejemplo de los supersónicos, en donde veíamos videollamadas todo el tiempo. Cuando salió esa serie, esa caricatura, era imposible hacer videollamadas. Hoy es lo más normal. No miren arriba se llama la película que te decía de Leonardo DiCaprio. Para que la vean y se den cuenta. Y si no la has visto, te la recomiendo, brother. Está en Netflix, está muy buena. No miren arriba y habla precisamente de un meteorito que va a impactar en la Tierra y está muy buena, se las recomiendo, la verdad es que 100 en este momento. Pues creo que no me quedaría nada más que despedirnos y obviamente con el último apunte, amigo. Claro que sí, bueno, pues como siempre me despido con una de las frases que el reportero oculto siempre deja. Y como tenemos esta dificultad entre no sabemos si lo de Nostradamus pues fue realmente algo real o una falsedad, no sabemos qué pasa con las afirmaciones que se han hecho sobre las predicciones de Nostradamus, si están incluso malinterpretadas o si debemos confiar en ellas o no. Me voy con una frase, mi querido Lalo, y es la siguiente: no creas todo lo que oigas. Hay siempre 3 versiones de la historia: la tuya, la del otro y la verdad. Claro, me queda clarísimo. Así debo de ver también los cuadernos de texto de la primaria de acá, que obviamente hay cada 3, 4 verdades detrás de todas esas historias. Pero bueno, gracias amigo por esta plática, como siempre muy interesante, y te mando un abrazo hasta Montreal, Canadá, y que todo siga increíble. Te seguimos en @elreporteroculto. Así es, @elreporteroculto en Instagram, por allá los veo y estaré contento de recibirlos en esa red social y también en YouTube. Excelente, pues yo predigo aquí que la vamos a pasar increíble, todavía tenemos mucha música en la Gruexa en la Night, así que te mandamos un abrazo hasta Montreal y nosotros seguimos acá en Mérida con buena musiquita, continuamos completamente en Vivaldi. Ahorita les digo cómo llevarse los voleboletos de Mundos Fantásticos. Ahora sí, después de esta pausita, vamos a un poco de música y regresamos para decirles cómo ganarlos.